Voy a contarte algo que va a dolerte un poco, algo que probablemente vas a resistirte a aceptar en un primer momento, porque va contra todo lo que crees que estás haciendo bien por tu orquídea. Pero después de décadas cultivando estas plantas, después de ver miles de casos idénticos al tuyo, puedo decirte con toda seguridad: si tu orquídea no florece hace meses o años, existe una gran probabilidad de que el culpable no sea la planta, ni el ambiente, ni la falta de fertilizante. El culpable eres tú. Y más específicamente, es un error que cometes sin darte cuenta. Un error que 90% de los cultivadores comete y que casi nadie enseña. Un error invisible. Y aquí está lo más frustrante. Ese error no está en lo que no haces. Está en lo que haces de más. Está en el exceso de cuidado. Está en la intención buena mal aplicada. Está en el amor sin sabiduría. Y hasta que identifiques ese error, hasta que lo elimines completamente de tu rutina, tu orquídea nunca va a florecer como debería. Ninguna cáscara de plátano va a resolver. Ningún fertilizante caro va a resolver. Ningún trasplante va a resolver. Solo entender y corregir ese error específico va a hacer que tu planta finalmente entienda que llegó la hora de reproducirse. Hoy voy a mostrarte exactamente cuál es. Y más importante que revelar el error, voy a explicarte por qué la mayoría de las personas nunca lo identifica. Porque una vez que lo veas, no vas a poder dejar de verlo. Y a partir de ese momento, tu manera de cuidar orquídeas cambia para siempre. Pero presta mucha atención a lo que viene ahora, porque necesito construir la base para que entiendas la revelación. Tu orquídea no es una planta común. Cuando hablamos de Phalaenopsis, Cattleya, Dendrobium, Vanda, Oncidium o Cymbidium, no estamos hablando de violetas, geranios o rosas. Estamos hablando de plantas que evolucionaron durante millones de años en condiciones tan específicas, tan particulares, que cualquier intento de tratarlas como plantas comunes resulta inevitablemente en frustración. Y esa es la razón por la que tantas personas tienen orquídeas hace años, plantas verdes y aparentemente saludables, pero que nunca vuelven a florecer después de la primera vez. ¿Plantas vivas? Sí, pero estériles, reproductivamente estancadas, en modo supervivencia permanente. Aquí está la pregunta que intriga incluso a cultivadores experimentados. ¿Por qué dos orquídeas idénticas, compradas en el mismo día, plantadas en el mismo sustrato, expuestas a la misma luz, regadas exactamente igual, tienen destinos tan diferentes? Una florece 2, 3 veces al año tras año. La otra, en 5 años, no produjo una sola vara floral. ¿Qué hace una diferente de la otra? La respuesta no está en lo grande, está en lo pequeño, está en detalles invisibles que 90% de los cultivadores nunca percibe. Y el error del que te voy a hablar hoy es exactamente uno de esos detalles invisibles. Lo que viene ahora es lo que nadie te cuenta. Antes de revelarte el error, necesito que entiendas cómo funciona realmente una orquídea. Porque el error solo tiene sentido cuando comprendes la biología de la planta. La mayoría de las orquídeas que cultivamos en casa son plantas epífitas. ¿Qué significa eso? Significa que en la naturaleza no viven en el suelo. Viven en los árboles, agarradas a las ramas, en plena selva tropical, a veces a 30 metros de altura. Sus raíces nunca, jamás, estuvieron enterradas en tierra. Esas raíces evolucionaron para vivir expuestas al aire, agarradas a la corteza de los árboles, recibiendo lluvia intensa seguida de períodos largos de secado. Ese es su ambiente natural. Lluvia intensa, secado completo. Lluvia intensa, secado completo. Durante millones de años. Ahora, si llevas esa planta a tu casa y la pones en una maceta, con sustrato siempre húmedo, en un lugar con temperatura constante todo el año, con luz siempre igual, con riego siempre en el mismo intervalo, ¿qué crees que sucede? La planta se confunde. Su biología, calibrada para responder a ciclos y variaciones, deja de recibir las señales que necesita para reproducirse. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. La orquídea no florece porque está cómoda. La orquídea florece porque siente que necesita florecer. Y esa necesidad solo se activa cuando el ambiente le presenta variaciones que su biología reconoce como señales de que llegó la hora. Déjame profundizar más,
porque esto es fundamental. Las orquídeas hacen un tipo especial de fotosíntesis llamada fotosíntesis CAM, sigla en inglés para metabolismo ácido de las crasuláceas. Es el mismo tipo de fotosíntesis que hacen los cactus y las suculentas. Mientras la mayoría de las plantas abre sus estomas, esos pequeños poros de las hojas, durante el día para absorber dióxido de carbono, las orquídeas hacen lo opuesto. Abren los estomas durante la noche, cuando el aire es más fresco y húmedo, y los mantienen cerrados durante el día para evitar pérdida de agua. Es una adaptación brillante a ambientes tropicales, donde el calor diurno es intenso y la humedad nocturna es alta. ¿Por qué eso importa para tu problema de floración? Porque esa estrategia biológica hace que la planta dependa de variaciones específicas entre día y noche para regular su metabolismo interno. Sin esa variación, la planta no consigue procesar las señales que activan la reproducción. Y aquí está donde el error empieza a aparecer. Porque la mayoría de las personas mantiene sus orquídeas en ambientes con temperatura constante, humedad constante, luz constante, riego constante. Ambientes cómodos, sí, pero ambientes que le están diciendo a la planta que no hay urgencia, que no hay estación, que no es hora de reproducirse, que solo hay que existir. Pero antes de continuar, necesito hablarte de otra estructura fundamental, el velamen. ¿Conoces esas raíces gruesas, blanquecinas, que cuelgan de tu orquídea? Ese color blanco no es la raíz en sí. Es el velamen, una capa esponjosa de células muertas que cubre la raíz y funciona como una esponja inteligente. Cuando hay agua disponible, el velamen absorbe rápidamente y la raíz cambia de blanco a verde brillante. Cuando no hay agua, el velamen vuelve al blanco plateado y permite que la raíz respire. Porque sí, las raíces de orquídea respiran. Necesitan oxígeno tanto como necesitan agua. Y aquí está el detalle que casi nadie sabe. El velamen fue diseñado para funcionar en ciclos. Hidratación intensa seguida de secado completo. Cuando lo mantienes permanentemente saturado, el velamen se sofoca, las raíces se pudren y la planta entra en estrés silencioso. Un estrés que no siempre es visible por fuera, pero que sabotea la floración por completo. Y existe una sociedad fascinante que casi nadie menciona: las micorrizas. En la naturaleza, las raíces de las orquídeas viven en sociedad con hongos microscópicos llamados micorrizas. Esos hongos ayudan a la planta a absorber nutrientes que ella sola no conseguiría capturar. Es una asociación tan profunda que muchas semillas de orquídea ni siquiera germinan sin la presencia del hongo correcto. Cuando cultivas la orquídea en casa, en sustrato esterilizado, esa asociación se pierde. Y una de las razones por las que las orquídeas domésticas florecen menos que las de la naturaleza es exactamente esa: la ausencia del microbioma correcto en las raíces. Ahora déjame hablarte de los pseudobulbos. ¿Conoces esas estructuras gordas, carnosas, casi como pequeñas papas, en la base de las hojas de algunas orquídeas como Cattleya, Dendrobium y Oncidium? Esos son los pseudobulbos. Son reservas de agua y nutrientes que la planta acumula para sobrevivir a periodos de sequía. Son verdaderas cantimploras vegetales. Y aquí está un dato fundamental. La floración consume enormemente esas reservas. Una orquídea con pseudobulbos débiles, arrugados, sin reservas suficientes, simplemente no consigue florecer. No tiene energía biológica para invertir en la producción de flores. Y adivina cuál es una de las principales causas de pseudobulbos débiles. El error invisible que casi todos cometen. Existe también el concepto de dormancia. Muchas orquídeas, especialmente Cymbidium y algunas Dendrobiums, pasan por un período natural de descanso. Durante esa fase, prácticamente dejan de crecer. La planta parece estancada. La mayoría de las personas, al ver eso, entra en pánico. Empieza a regar más, abonar más, intervenir más, y mata la planta. O peor, impide para siempre que ella florezca. Porque la dormancia es exactamente cuando la orquídea está acumulando energía para la próxima floración. Cuando interrumpes ese descanso con exceso de intervención, impides que ella complete el ciclo. Y sin ciclo completo, no hay flor. Y aquí llegamos al momento de la revelación. Al error invisible. El error que 90% de las personas comete. El error que sabotea la floración sin que la persona ni siquiera se dé cuenta es el siguiente: el exceso de cuidado. La sobreintervención. El acto de dar a la planta más agua, más fertilizante, más atención,
más estabilidad de lo que ella necesita, en la creencia de que más siempre es mejor. Pero atención, porque necesito ser más específico. El error no es solo el exceso genérico, es la falta de variación. Es mantener la planta en un ambiente sin oscilaciones, sin ciclos, sin períodos de escasez que activan la biología reproductiva. Es tratarla como si fuera un mueble decorativo que necesita estar siempre igual, siempre estable, siempre cómoda, cuando en realidad ella necesita justo lo contrario. Cambios sutiles y regulares que le digan que el ambiente está vivo y que llegó la hora de florecer. En décadas cultivando, vi esto cientos de veces. Cientos. Personas que llegaban con orquídeas hace años sin florecer. Plantas técnicamente saludables, todas verdes y firmes, pero completamente estériles. Y cuando yo investigaba la rutina, siempre era la misma historia. Riego los martes y viernes, sin falta. Fertilizante todos los 15 días, siempre en la misma cantidad. Planta en el mismo lugar durante años. Temperatura del ambiente controlada por aire acondicionado o calefacción todo el año. Cero variación. Cero estrés. Cero señal biológica para activar la reproducción. Aquí necesito derribar un mito que está por todas partes y que me cansa de escuchar. El mito de que orquídea florece sola cuando está feliz. Ese mito nace de una comprensión equivocada de lo que significa feliz para una planta epífita. Para tu orquídea, felicidad no es estabilidad. Felicidad no es comodidad. Felicidad no es rutina perfecta. Felicidad es simular las condiciones de su hábitat natural, que era todo menos cómodo. Era lluvia torrencial seguida de sequía. Era frío nocturno seguido de calor diurno. Era períodos de abundancia seguidos de períodos de escasez. Era sobre todo variación constante. Estudios del Royal Botanic Gardens en Kew, en Inglaterra, una de las instituciones botánicas más respetadas del mundo, demostraron que la mayoría de las orquídeas epífitas necesita una variación térmica de aproximadamente 10 grados Fahrenheit, alrededor de 5,5 grados Celsius, entre día y noche para activar el ciclo reproductivo. La American Orchid Society, principal autoridad de orquidicultura del continente americano, recomienda mantener humedad ambiental entre 50% y 70%, intervalos de riego que respeten el secado completo del sustrato y periodos definidos de sequía controlada para estimular la floración. Eso no es opinión. Es ciencia botánica aplicada al cultivo doméstico. Y todo eso está resumido en una palabra: variación. Ahora que entendiste el error, vamos a la corrección. Vamos a la parte práctica que va a transformar tu cultivo desde hoy. Necesito que prestes atención a 6 puntos. 6 cuidados que, aplicados en conjunto, van a eliminar el error invisible y traer tu orquídea de vuelta al ciclo natural de floración. Primer cuidado: luz correcta con variación estacional. Tu orquídea necesita luz brillante e indirecta. Mucha luz, pero nunca sol directo intenso del mediodía. Phalaenopsis prefiere luz más suave. Cattleya, Dendrobium y Vanda prefieren luz más intensa. Oncidium y Cymbidium se acomodan en luz media. Pero aquí está el punto crucial. La cantidad de luz que la planta recibe debe variar a lo largo del año. En invierno, luz naturalmente más débil. En verano, luz naturalmente más fuerte. Esa variación estacional es una de las señales que activan la floración. Si mantienes la planta en el mismo lugar con la misma iluminación durante años, estás negándole esa señal fundamental. Segundo cuidado: riego con ciclos reales de secado. Aquí está el corazón del cultivo correcto. Riega abundantemente cuando riegues, pero solo cuando el sustrato esté completamente seco. No casi seco, completamente seco. La forma más confiable de verificar es metiendo un palito de madera en el sustrato. Si sale seco, riega. Si sale húmedo, espera. Otra forma es pesar la maceta. Las macetas secas son notablemente más livianas. Cuando riegues, hazlo de forma generosa, dejando que el agua escurra por los agujeros del fondo. Nunca, jamás, dejes la planta con agua acumulada en el plato debajo. Y presta mucha atención, el intervalo entre riegos debe variar con las estaciones. En verano, riega más frecuentemente. En invierno, mucho menos. Esa variación es esencial. Riego programado sin considerar el estado real del sustrato es el error número 1 que impide la floración. Tercer cuidado:
Sustrato adecuado y renovado. Las orquídeas no viven en tierra común. Necesitan sustrato específico, compuesto por corteza de pino, fibra de coco, esfagno, carbón vegetal y a veces perlita. Ese sustrato debe ser aireado, drenante y permitir que las raíces respiren. Y necesita ser cambiado cada 1 o 2 años, porque con el tiempo se descompone, se compacta, pierde la capacidad de drenar y empieza a retener agua de manera tóxica para las raíces. Si tu orquídea no ha cambiado de sustrato en años, ese probablemente es uno de los motivos por los que no florece. Sustrato viejo asfixia las raíces y sabotea toda la energía reproductiva de la planta. Cuarto cuidado. Humedad ambiental con oscilación. La orquídea necesita aire húmedo, idealmente entre 50% y 70%. En climas secos, en interiores con aire acondicionado o calefacción, esa humedad cae mucho. Puedes aumentarla colocando bandejas con piedras y agua cerca de las plantas o usando humidificadores en el ambiente. Pero atención al detalle que casi nadie menciona. La humedad también debe oscilar entre día y noche, con noches un poco más húmedas que los días, simulando el ambiente natural de la selva. No busques humedad perfectamente estable. Busca humedad promedio saludable, con pequeñas oscilaciones naturales. Quinto cuidado. Variación térmica entre día y noche. Aquí está uno de los secretos más poderosos y más ignorados para la floración. Tu orquídea necesita sentir la diferencia entre día y noche. La mayoría de las orquídeas prefiere temperaturas entre 18 grados Celsius y 28 grados Celsius durante el día, con una caída de aproximadamente 5 grados Celsius durante la noche. Esa variación es exactamente lo que dispara los mecanismos hormonales internos que activan la floración. Si tu orquídea vive en ambiente con temperatura constante, sin variación entre día y noche, ese probablemente es el motivo principal por el que no florece. Una manera simple de crear esa variación es dejar la planta cerca de una ventana durante el otoño y el invierno, donde la temperatura naturalmente baja durante la noche. Otra manera es disminuir la calefacción del ambiente durante la noche. Sobre fertilización, recuerda. Usa fertilizante específico para orquídeas, siempre diluido a la mitad de lo que indica el envase. Menos es más. Sexto cuidado. Observación paciente. Y aquí está el cuidado más importante de todos, el que ningún truco, ningún fertilizante, ninguna técnica puede sustituir. Aprende a observar tu planta. Mírala todos los días. Nota la consistencia de las raíces. Nota el color de las hojas. Nota la firmeza de los pseudobulbos. Nota el peso de la maceta. La planta te está diciendo todo lo que necesita, todo el tiempo, en un lenguaje silencioso pero clarísimo. La mayoría de las personas no aprende a leer ese lenguaje porque está demasiado ocupada siguiendo reglas rígidas y protocolos de intervención. Pero la regla más importante es escuchar, es observar, es responder a la planta real que está frente a ti, no a la planta imaginaria del libro o del video. Cada orquídea es individual, cada ambiente es único, cada estación trae condiciones diferentes. Solo el cultivador que observa con paciencia consigue ajustar los cuidados a la planta específica que tiene en casa, en el momento exacto en que ella necesita. Después de décadas cultivando orquídeas, esta es la verdad que aprendí. El mejor cultivador no es el que más interviene, es el que más observa, no es el que sigue más reglas, es el que mejor entiende la planta, no es el que da más, es el que da exactamente lo que la planta necesita, en el momento exacto en que ella lo necesita. Y muchas veces, ese exactamente lo que ella necesita es menos de lo que tu instinto humano quiere darle. El error invisible que 90% de las personas comete es exactamente ese: creer que más cuidado significa mejor cuidado, que más agua significa planta más hidratada, que más fertilizante significa planta más nutrida, que más estabilidad significa planta más feliz. Todo eso está equivocado. La orquídea evolucionó para prosperar en la variación, no en la estabilidad, para florecer en respuesta a estímulos, no a comodidad, para reproducirse en momentos específicos activados por cambios ambientales, no en un flujo continuo de cuidado uniforme. Ahora tú sabes, ahora entiendes por qué tu orquídea no está floreciendo. Y más importante, sabes exactamente qué hacer para corregir. Deja de intervenir tanto.
Deja de mantener todo tan estable. Deja de tratar la orquídea como una planta común que necesita rutina fija. Empieza a introducir variaciones deliberadas. Variación de temperatura entre día y noche. Variación de humedad. Variación de intervalos de riego según las estaciones. Empieza a respetar los ciclos de secado del sustrato. Empieza a permitir que la planta experimente pequeños períodos de escasez controlada. Empieza a observar antes de actuar. Tu orquídea va a responder. No inmediatamente, porque la biología no es instantánea, pero va a responder. En algunas semanas vas a notar los pseudobulbos más firmes, las hojas más consistentes, las raíces más vivas, y entonces un día, cuando ya casi habías olvidado la espera, vas a notar el punto exacto donde nace la vara floral. Después otra, porque finalmente la planta entendió que llegó la hora. Tienes el conocimiento ahora. Tienes la revelación del error invisible. Tienes la comprensión profunda del porqué. Lo que falta es aplicar. Empieza esta semana. Revisa tu rutina. Identifica dónde estás siendo excesivo. Identifica dónde falta variación. Ajusta. Corrige. Observa. Y espera con paciencia el resultado que va a llegar. Décadas de cultivo me enseñaron esto. Tú lo acabas de aprender en algunos minutos. Aprovecha esa ventaja. La diferencia entre la orquídea que nunca florece y la que florece varias veces al año está exactamente ahí, en el error invisible que la mayoría de las personas nunca ve. Ahora tú ves, y una vez que se ve, no se puede desver. Las orquídeas no son difíciles, son malinterpretadas, y ese error invisible que 90% de los cultivadores comete es exactamente la prueba de eso. Cultivadores bien intencionados, dedicados, cariñosos, cometiendo el mismo error año tras año, sin darse cuenta de que están saboteando exactamente lo que quieren lograr. Ahora tú sabes cómo salir de ese grupo. Ahora tú sabes cómo pertenecer al 10% que finalmente entiende cómo su orquídea funciona. Y a partir de ahí, todo cambia. Las flores van a venir en abundancia, van a venir año tras año. Y cuando aparezcan, vas a recordar este momento. El momento en que finalmente entendiste que menos era más, que variación era vida, que la planta ya sabía lo que hacer, solo estaba esperando que tú dejaras de interferir en el proceso natural.